Hola familia, ¿cómo están? Estoy yo muy contento de que hoy estamos iniciando nuestra primera sesión de nuestra campaña Una vida con el Espíritu Santo. El día de hoy vamos a hablar sobre conociendo al Espíritu Santo. No sé si tú quieres conocerlo, pero este es el momento y esta es la hora para hacerlo. Y para poder entender esto, debemos de saber de dónde viene el Espíritu Santo y cómo inició todo. Es imposible entender la Biblia, por ejemplo, la vida cristiana, la estructura de la iglesia o nuestra propia relación con Dios sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un eso, no es un algo, no es una cosa, es alguien. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios. Así que si queremos conocerle, tenemos que ir al inicio de todo, al principio de la Biblia. Y notamos cómo en Génesis nos dice que el mundo estaba desordenado, vacío y en tinieblas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, esperando traer orden, vida y belleza. Los autores de la Biblia mencionan al Espíritu de Dios como la personalidad en este mundo de Dios mismo. Y los escritores también hablan de que para escribir Espíritu de Dios se denominaba Ruaj, garraspeando al final, Ruaj. Y este Ruaj, la mayoría de ellos están de acuerdo que significa energía. ¿Energía? ¿Qué tipo de energía, pastor? Bueno, hay una fuerza y hay una energía que mueve las nubes o que puede mover las hojas de los árboles. ¿El viento? Sí, posiblemente el viento, pero tú puedes ver este movimiento y lo puedes sentir. Ahora respira conmigo. Este aliento entra dentro de ti, provocando vitalidad y energía. Eso también es Ruaj. Así que durante el principio de la Biblia podemos ver cómo el Ruaj de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo se movía sobre diferentes personas, trayendo vida, orden y belleza. La primera que aparece en la Biblia es José, aquel que tenía sueños, donde el Espíritu Santo trajo el don de revelar los sueños y al final lo llevó al éxito. También vemos a Besael, que era un artesano en Éxodo, lo podemos ver, donde dice que el Espíritu de Dios vino sobre él para traer creatividad, para traer, ser un artesano como nadie más y poder trabajar en el tabernáculo. Pasó el tiempo y podemos ver cómo el Espíritu de Dios vino sobre algunos denominados profetas. Y estos profetas podían ver lo que Dios veía, hablar lo que Dios quería y ver desde la perspectiva de Dios la historia de la vida. Ellos hablaban y decían que la maldad del mundo, este nuevo desorden, había alejado al Espíritu de Dios, tan sensible como siempre, y que en algún momento vendría de nuevo a nosotros. Entonces pasaron muchísimos años hasta que de nuevo vemos en la Biblia la manifestación del Espíritu Santo. Después de mucha oscuridad, vemos a Jesús al inicio de su misión en este mundo, cuando es bautizado, descendiendo desde el cielo en forma de ave, aquello denominado el Espíritu Santo, esta fuerza, esta energía, esta persona es Dios mismo, bajando sobre él y llenándolo de vitalidad y trayendo un nuevo orden, y Jesús llevándolo a otros, haciendo milagros y trayendo vida a este mundo. La verdadera función del Espíritu Santo. A través de Jesucristo podemos ver cómo Él es llevado a la cruz porque muchos de ellos no entendieron que el Espíritu Santo estaba con Él. Pero al resucitar vemos cómo Él viene con sus discípulos y sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Y entonces poco tiempo después todos ellos recibieron y fueron llenos de Él. Y ahora sus discípulos inician una nueva iglesia, la llamada iglesia primitiva. Y entonces, hasta el día de hoy, hemos sido alcanzados por el Ruaj de Dios, por la presencia de Dios, por el Espíritu de Dios. Y la promesa y la esperanza de cualquier cristiano es que permanecerá con nosotros desde siempre hasta el final. Y entonces podremos llegar a la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo siempre nos ha acompañado en este proceso. Así que conozcamos al Espíritu Santo, iglesia. Conozcamos quién es realmente. Jesús habló del Espíritu Santo como si fuera una persona, decía Él. Vemos Juan 15:26 donde dijo, Él hablará de mí, hablando del Espíritu Santo. Y en Juan 16:7 dice, yo os lo enviaré, hablando de alguien, ¿verdad? Juan 16:14 dice, Él
hablando del Espíritu Santo, me glorificará. Y en el mismo capítulo 16, pero en el versículo 13 dice, Él hablará de Él. Él no hablará de Él. Ahora, tenemos que entender algo que es bien importante sobre el Espíritu Santo, sobre Dios y sobre Jesús. Y es que ellos son una trinidad, la naturaleza trina de Dios. Hay muchos dioses a lo largo del mundo, pero solamente hay un verdadero Dios. Y este Dios es el que nos habla la Biblia. Y está dividido en tres funciones: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ha sido para muchos discusiones y conflictos y confusiones, pero quiero dejarlo lo más claro posible. Son los tres en uno mismo, son los tres en una misma persona, son un mismo Dios. Y el Espíritu Santo tiene una función, el Padre otra y Jesús otra. Así que veamos cómo el diagrama en nuestro libro nos muestra la naturaleza trina de Dios, donde hay tres personalidades, tres funciones, pero aún así todos son Dios. Dios es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Dios, el Espíritu Santo, como lo dice Hechos 5, en el versículo 3 y 4, dice que Pedro está regañando a Ananías porque robó algo que le pertenecía a Dios. Y le dice lo siguiente: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo, reteniéndolo? ¿Acaso no seguía siendo tuyo y una vez vendido, no estaba bajo tu autoridad? ¿Por qué propusiste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces está diciendo que el Espíritu Santo es Dios, Dios mismo. Muy bien, pues entendiendo desde este punto donde la Biblia habla de que Dios es el Espíritu Santo, entonces es igual a Dios el Padre y Jesucristo el Hijo. Son lo mismo. Es como nosotros, narra la Biblia, que somos seres tripartitos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y así como estamos divididos y somos tan únicos, debemos entender que ellos son uno mismo. Vemos que el versículo llave de este capítulo revela la naturaleza trina de Dios claramente. Cuando Jesús está siendo bautizado, y se los platiqué hace un momento, el Espíritu Santo desciende sobre él y Dios habla. Mateo 3:16 lo dice. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua y en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: Este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él. Dios, las tres partes de Dios, la naturaleza trina de Dios manifestándose en el mismo lugar. Jesús, el Espíritu Santo y Dios diciendo: Este es mi Hijo amado en el cual yo estoy complacido. Y Jesús, antes de volver al cielo, habló del Espíritu Santo. En Juan 15:26 dijo: Cuando venga el Consolador, hablando de él, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo procede de Dios y Él dará testimonio de Jesús. Los discípulos, después llamados apóstoles, entendieron esto. Pablo menciona en repetidas ocasiones la Trinidad de Dios. En 2 Corintios 13:14 dice: La gracia del Señor Jesucristo, Jesús, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Los tres juntos, ¿vieron? El apóstol Pedro también habló de la naturaleza trina de Dios. En 1 de Pedro 4:14 dice: Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Wow. Igual el libro de Hechos verifica la naturaleza trina de Dios. Hechos 2:33 dice: Así que, exaltado por la diestra de Dios, Jesús siendo exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una promesa para ti y para mí, y se ha cumplido. Así que fue derramado sobre nosotros, sobre ti. Dile al que tenga cerca de ti, dile: el Espíritu Santo es una promesa para ser derramada sobre ti. Muy bien. Así como nosotros tenemos entonces estas tres partes de nosotros, también nosotros tenemos cualidades básicas que nos describen, ¿verdad? Yo tengo algunas cualidades que pudieras decir: bueno, Israel es así, 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 y tiene estos rasgos físicos. Bueno, el Espíritu Santo, a sabiendas de que es un Dios, y que es una persona, no es un algo, tiene también cualidades básicas.
Y quiero hablarte de la naturaleza especial del Espíritu Santo. Como parte de esa Trinidad, tiene ciertas características. Y la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo, número 1, es omnipresente. Esto significa que Él está presente por todo lugar. También nos dice, número 2, que es omnisciente. Esto significa que Él sabe todas las cosas, ni cómo te escondas. Número 3, es omnipotente. Esto significa que el Espíritu Santo es todopoderoso. Y número 4, habla de que es eterno. Él no tuvo ningún principio, ni tendrá ningún fin. Él es y será siempre. Vemos cómo nuestro cuadernillo nos muestra un diagrama de un círculo representando la naturaleza eterna del Espíritu Santo. Porque el círculo, así como el Espíritu Santo, no tuvo un punto de arranque ni un punto final, sino que hay una infinidad, hay una eternidad. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, aparte de estas cualidades básicas que lo describen, yo quisiera hablarte de la personalidad del Espíritu Santo. Así como tú también tienes una personalidad, algunos son un poquito más enojones, por ejemplo, hay algunos que son más alegres, hay unos que son más callados, pero todos tienen una personalidad característica, una personalidad muy individual. La Biblia revela que el Espíritu Santo, tiene una mente. Lo vemos en la Biblia, en Romanos 8:27, donde dice que Él escudriña los corazones. Él está pensando en ellos. Sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Número 2, dice que Él escudriña la mente humana. En 1 Corintios 2:10 dice, pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu. Él escudriña la mente, ¿verdad? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Número 3 dice que tiene una voluntad. Tiene una voluntad. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. La voluntad del Espíritu Santo guía a los creyentes por negarles el permiso a ciertas acciones. Es decir, nos guía para que evitemos hacer ciertas cosas, ¿verdad? Y que cumplamos su voluntad. La voluntad del Espíritu Santo también guía a los creyentes conscientes al permiso. Es decir, tanto como nos cuida de no hacer algo que no es conforme a la voluntad de Dios, también nos lleva a hacer cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque Él cuida de nosotros y está con nosotros? Es nuestro ayudador. Ahora, otra característica de su personalidad es que Él habla. Vemos que habló a Pedro en Hechos 10:19. Dice, como Pedro seguía meditando en la visión y el Espíritu le habló, he aquí 3 hombres te buscan. Y también Apocalipsis nos puede hablar de cómo el Espíritu Santo habla a las 7 iglesias en Asia. Otra característica de su personalidad es que Él ama. Romanos 15:30 dice, pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, ahí está, que luchen conmigo en oración por mí delante de Dios. Así que también otra característica es que Él intercede. Romanos 8:26 dice que asimismo también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, intercede por nosotros, porque no sabemos cómo deberíamos orar, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Y este es uno de los rasgos de la personalidad del Espíritu Santo más importantes. Esto significa que Él ora continuamente por ti y por mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Así que, entendiendo la personalidad, entendiendo que tiene una naturaleza divina, entendiendo que es una Trinidad y que el Espíritu Santo es Dios y Dios es el Espíritu Santo, es una persona, es alguien. Debemos entender entonces que Él se puede comunicar con nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Así que es importante discernir la voz de Dios. Muchos dicen, Dios me dijo esto, Dios me dijo esto, Dios me hizo sentir esto, Dios me hizo sentir lo otro. Pues hoy quiero decirte que esas voces posiblemente no son Dios o el Espíritu Santo, o sí es y lo habías estado evitando. Hay diferentes fuentes de esta voz, de la voz del Espíritu Santo. Y como pueblo de Dios tenemos que entender que hay profecías que muchas veces sí vienen de Dios, pero también que hay otras que son inspiradas por otro tipo de fuentes.
Puede ser que venga de nosotros, puede ser que venga Satanás o puede ser que venga de Dios mismo. Y lo vamos a explicar. En esta sesión vamos a examinar estas fuentes y explicar cómo podemos saber si esto viene de Dios o no. Creo que eso es lo más importante, saber si viene de Dios o no. Mira Jeremías lo que dice en Jeremías 14:14. Entonces el Señor dijo: esos profetas dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié ni les dije que hablaran. No les transmití ningún mensaje. Ellos profetizan visiones y revelaciones que nunca han visto ni oído. Hablan necedades. Esto producto de su propio corazón mentiroso. Hay ocasiones donde nuestro corazón no está correcto y discernimos de forma incorrecta y hablamos cosas que creemos que es Dios. Hoy en día, como nunca, tenemos que estar discerniendo para poder identificar cuando Dios habla y cuando esto no viene de Dios. Las tres posibles fuentes de la profecía son: número 1, el espíritu humano. Es la fuente que brota del alma humana, el intelecto, las emociones, la voluntad humana, el ser natural, la razón humana, los deseos carnales. Y estos promueven una agenda o convicción personal. Muchas veces es motivado por nuestro ego, por lo que nos conviene, por lo que yo presiento, por lo que me han dicho, porque los consejos alrededor mío me llevan hasta allá, pero muchas veces no siguen el propósito ni la voluntad de Dios. Es que yo sentí de Dios y Dios me dijo que Dios me iba a bendecir, que me iba a dar, que me ibas... Sí, eres un hijo de bendición, una hija de bendición. Pero primero, Dios está comprometido con que cumplas tu libertad espiritual. Entonces, si Él tiene que confrontar ciertas cosas y romper ciertas cosas, Él lo va a hacer. Entonces, muchas veces cuando nosotros decimos: es que Dios me dijo que yo no iba a sufrir, que Dios es amor y que yo no iba a pasar por situaciones complicadas. Entonces Dios es un mentiroso. Pero no te das cuenta que eras tú mismo escuchando tu propia voz, a tus propios deseos, porque tú querías, de una forma u otra, tener una confirmación celestial de algo que realmente nació dentro de tu mente o tu corazón. Le dijiste a alguien: tú te vas a casar con fulanita o tú con fulanito. Y eso creo que no tiene nada que ver con el propósito de lo que Dios quiere hacer aquí. Ahora, claro que Dios quiere que conozcas el amor y conozcas a la pareja que estará contigo toda tu vida. Eso es increíble. Pero la palabra de Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios. Todas estas profecías tienen que estar basadas y corroboradas en la Biblia. Los cristianos no maduros y los que no conocen bien el corazón de Dios son más susceptibles a erróneamente profetizar cosas que vienen de su propia imaginación o de sus propios deseos o de su propia convicción. Otra fuente de profecía, número 2, es la inspiración demoníaca. Y obviamente, como lo dice, entendemos que no viene de Dios ni viene de nosotros. Es inspirada por espíritus malos, espíritus de muerte, de engaño, de error, de división, de adivinación. Y exaltan al hombre, por ejemplo, pero no a Cristo. Dividen, ¿verdad? Contradicen principios bíblicos, crean duda de la autoridad que ya tienes. Y una de las cosas que alguien que tiene el don o que ha recibido de parte de Dios algo, o que escucha, o que tiene visiones, o que tiene dones de los cuales vamos a hablar en las próximas semanas, tiene que ser alguien que vive bajo autoridad y que entiende lo que es la autoridad y que sabe que es necesario llevar todo a la palabra de Dios. Es necesario. Si no, empieza a provocar duda en el carácter de Dios, se excusa y se justifica su rebelión, manipula, distorsiona la verdad, así como la serpiente lo hizo en el Edén. Aunque los datos de la profecía pueden ser acertados, el Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente no da testimonio a la profecía. En vez de dejar paz, produce confusión. Muchas veces el espíritu demoníaco te dice verdades con mentiras. Y entonces, como te digo, unas pequeñas verdades crees que es verdad. Pero en realidad tienes que notarlo en el fruto. ¿Esto te dejó paz o no? ¿Produjo confusión? ¿Produjo inquietud? ¿Temor? ¿Rechazo? ¿Alejarte de Dios? ¿Sentir nada de esperanza o fe? Tienes que analizar cuáles son los frutos de esta voz. Y la tercera fuente, y la que más me gusta obviamente, es la del Espíritu Santo. Y esta fuente emana del mismo Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad. Siempre exalta a Cristo, número 1. Siempre edifica, siempre exhorta, siempre consuela, siempre es bíblica y siempre es positiva.
porque al final, aunque cruces por dificultades, te dice la profecía, Dios te dará la salida. Dios nunca te dejará. Dios te ayudará. El Espíritu Santo te revelará. El Espíritu Santo está contigo. Dios te ha bendecido y es increíble los frutos que puede traer esto. Juan 6:63 dice, el Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Vida. Así que si el que está profetizando o el que está escuchando la voz de Dios es maduro y conoce bien el corazón de Dios, habrá menos oportunidad de introducir un error. Pero hay veces que uno que no es maduro profetiza una revelación correcta, pero ¿sabes qué? Le empieza a dar tintes de lo que él cree que es. Pero al final, alguien maduro va de forma sabia a interpretar lo que Dios quiere hablar. Segunda de Samuel 23:2 dice, el Espíritu del Señor ha hablado por medio de mí. Aquí vemos el ejemplo de alguien que escuchaba y que era maduro, ¿verdad? Y su palabra, dice, ha estado en mi lengua. Jeremías también, en Jeremías 1:9 dice, entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca y me dijo el Señor, he aquí pongo mis palabras en tu boca. Y en Hechos 19:6 vemos, cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y ellos hablaban lenguas y profetizaban. Entonces hoy hemos visto dónde nació el Espíritu Santo, aunque realmente Él siempre ha sido, pero dónde nos empieza a hablar en la Biblia. También vemos o hemos visto que al conocerlo sabemos que Él es alguien, no es un algo, es una persona, es Dios mismo, que en conjunto con Jesús son una Trinidad. Vemos que tienen una naturaleza divina, tienen estas cualidades especiales. También vimos que tienen una personalidad del Espíritu Santo y sobre todo que al comunicarse con nosotros tenemos que estar bien receptivos y tenemos que discernir de forma correcta de dónde viene la fuente de esta voz. Así que yo quiero invitarte a que oremos y que le pidamos al Espíritu Santo que Él nos hable así como lo habló con sus profetas y que siga siendo una guía, un consuelo y que siga trayendo a nosotros la revelación de quién es Jesucristo. Si tú puedes, cierra tus ojos y escucha esta oración. Espíritu Santo, en este día oramos porque tú vengas sobre nosotros, porque tú traigas tu voz, tu revelación y la voluntad del Padre. Te pedimos que nos reveles a Jesucristo. Hoy queremos conocerte más. Queremos que tú seas parte de nuestro día a día y queremos ser llenos de ti continuamente. Te pedimos que repetidamente vengas a nosotros, así como nosotros vamos a acudir a ti. Gracias porque desde siempre has traído orden, vida y belleza a este mundo. Y te pedimos que a través de nosotros puedas manifestarte a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros en esta primera sesión de Conociendo al Espíritu Santo. Nos vemos en la siguiente sesión. Bendiciones.